primera clase hablamos de que también se tenía que evaluar la parte mental, ¿no? El problema del adulto mayor es complejo, por lo tanto necesita una valoración terapéutica integral, comprende la parte clínica, la parte mental, la parte funcional y la parte social, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a centrarnos ahora en conversar sobre las patologías mentales, como también se había puesto en una de las diapositivas de la clase anterior, de la clase de evaluación terapéutica integral. Hay dos cosas fundamentales que se van a presentar en el adulto mayor. Uno es trastorno afectivo, que es el que estamos viendo, depresión, y otro el trastorno cognitivo, que puede terminar causando demencia. Entonces, estos dos temas vamos a verlos en la medida que son bastante frecuentes en los adultos mayores, ¿no? Y hay que saber distinguir en ellos. Entonces, de lo que vamos a hablar específicamente es del trastorno depresivo mayor. No vamos a hablar de los tipos, de los otros tipos de trastorno depresivo menor, ¿no? O trastorno ansioso depresivo, que es bastante frecuente también, ¿no? Lo que vamos a centrarnos es en conversar sobre los temas que nos abocan y sobre todo el trastorno depresivo mayor. Como pueden ver ahí, nos dice que es bastante frecuente y costoso. Se va a acompañar de síntomas graves y puede desencadenar algunos problemas tanto sociales como también puede incrementar la enfermedad. Problemas sociales en la medida en que muchas veces no se hace el diagnóstico correcto y esta persona afecta la relación en toda la familia. O sea, se deprime a la persona adulta mayor y causa problemas en toda la familia. Eso es bastante frecuente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hemos visto un paciente que preocupa mucho a la hija, entonces, y preocupa a toda la familia, ¿no? Entonces, va a comprender, a veces, igual que la demencia también, es una enfermedad de la familia, no tanto solo de la persona, porque va a involucrar muchas cosas. Se preocupa porque no come, porque no duerme bien, porque está irritable, está fastidiado, y todo lo que tiene el paciente es depresión nada más, como vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Ahora, también va a causar discapacidad, porque la persona depresiva generalmente va a tratar de no hacer actividades, va a tratar de estar sentado o de quedarse en la cama. ¿Por qué? Porque está cansado y triste, y eso es todo lo que va a suceder. Entonces hay que tener presente. Y uno de los más grandes problemas que tenemos es que el paciente los pacientes con trastorno depresivo no pueden tener altas tasas de tratamientos inadecuados. A pesar de que tenemos un arsenal muy grande para tratar depresión, ¿no? Como vamos a ver, demencia no hay nada, ¿no? Y en depresión sí tenemos un montón. Y a pesar de tener tantos medicamentos para poder usar en estos adultos mayores con depresión, la tasa de tratamiento es inadecuada, muy alta. ¿Y por qué sucede eso? Entonces, principalmente porque no conseguimos o no se logra indicar el antidepresivo ideal, y lo segundo es que el paciente muchas veces no responde al tratamiento. Entonces hay que buscar, a veces se demora entre 6 a 8 semanas o 2 meses o un poco más a veces en conseguir el antidepresivo ideal, y este es un gran problema porque el paciente sigue ahí con depresión. Entonces, cuando hacemos la definición de depresión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que hay un estado de ánimo triste. ¿Ya? Es una tristeza patológica, desproporcionada y profunda. Va a perder interés en todo, incluso la ilusión de vivir. Se siente incapaz de realizar actividades previas y puede aparecer otras cosas, ¿no?, que vamos a ver más adelante: alteraciones del sueño, del apetito, síntomas somáticos, etc. Entonces es principalmente un estado de ánimo triste, pero eso cambia en el adulto mayor. No es frecuente encontrar tristeza, no es lo común que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los adultos mayores? Generalmente irritabilidad. El principal síntoma que van a presentar los adultos mayores entonces es irritabilidad y no tristeza. Ahora,
La depresión va a ser de que las enfermedades se presenten en mayor proporción o que haya manifestaciones más graves, ¿no? Cualquier enfermedad que tenga, por ejemplo, una hipertensión puede ser mucho más grave en esta persona que está con depresión. Y como le decía, generalmente no está triste el adulto mayor, ¿no? Escasa capacidad de tristeza, tiende a retraerse más bien, a aislarse, ¿no? Y por lo tanto es bien difícil poder encontrar o reconocer los síntomas depresivos. Entonces, algo nos puede dar. Generalmente, el paciente con depresión van a tener también deterioro cognitivo, y este es un problema que debemos de ver con mucho cuidado. Cuando encontramos un paciente con deterioro cognitivo, siempre tenemos que investigar la posibilidad de que tenga un problema de depresión. Entonces, a veces el problema es saber qué se resuelve primero, el deterioro cognitivo o la depresión, porque si no encontramos cuál es el inicio, normalmente no vamos a dar un tratamiento. Ahora, otra de las cosas importantes es los trastornos de quejas somáticas. ¿Qué sucede? Los son hipocondríacos, ¿no? ¿Qué sucede con el adulto mayor? Generalmente va de consultorio en consultorio, tiene cefalea y bueno, se va al neurólogo y le calman los efectos, que ahora se va a buscar porque piensa que tiene hipertensión, al cardiólogo. Bueno, como no encuentra nada de cardiólogo, dice, a ver, por si acaso vete a psiquiatría, ¿no? Y los psiquiatras pueden detectar, ¿no? O si no, va paseando de zona en zona. Eso es lo más común. Entonces, cuando nosotros vemos pacientes que ya han paseado por varios consultorios, tiene depresión. Lo que hay que hacer es buscar depresión en los pacientes. Bueno, como les decía, el principal problema que va a presentar el adulto mayor generalmente es irritabilidad. Es muy frecuente la presencia de enfermedades cerebrovasculares, sobre todo isquémico. O sea, la enfermedad cerebrovascular puede causar depresión y la depresión puede causar enfermedad cerebrovascular. Esto es muy importante tener presente, o sea, hay una relación bidireccional en este sentido. Y cuando se usan muchos medicamentos también, como hemos visto en el síndrome confusional agudo, el consumo de muchos medicamentos puede terminar causando esto. Es igual en la depresión. El consumo de algunos medicamentos, especialmente cardiológicos, puede hacer que el paciente tenga depresión solamente porque está recibiendo ese tipo de medicamentos. Por eso ya les decía que tomar en cuenta siempre el paciente toma antihipertensivos y empieza a tener manifestaciones. Cuando tú le haces diagnosticación de tratamiento a 2 o 3 semanas o 4 semanas, probablemente esa depresión sea consecuencia del tratamiento para la hipertensión. Entonces hay que estar atentos siempre a esto. A veces no le prestamos atención, ¿no? Oye, apareció depresión, aparece otro problema más. Y no es un problema más, sino simplemente el tratamiento que estás aplicando. Tener mucho cuidado con eso. Las consecuencias de la depresión en adulto mayor generalmente va a ser aislamiento social, ¿no? Baja calidad de vida, como le decía, se va a todos los servicios a buscar que le mejoren la salud y no lo logran, habrá un incremento de uso de los servicios de salud, como ya dijimos, hay deterioro cognitivo. Y esto es un grave problema. Si lo relacionamos con la primera diapositiva que hemos visto, ¿quiénes harán cronicidad de la depresión? Aquellos pacientes que hayan recibido un mal tratamiento, un inadecuado tratamiento. Y eso es bastante, sí, a lo mejor hay una alta tasa de inadecuado tratamiento en depresión, entonces esto aumenta el riesgo de cronicidad de la depresión en los adultos mayores. Como le decía, hay mayor riesgo de evento vascular, ¿no? Mayor riesgo de pérdida funcional y alto riesgo de suicidio. Esto también es importante y esto vamos a ver dentro de un rato cómo es importante para este tratamiento. En cuanto a la epidemiología, normalmente se dice que más o menos un 20 a 30% de los adultos mayores van a tener depresión, igual como cualquier otra patología, la edad va a responder a que presente más, o sea, mayor edad, mayor posibilidad de presentar depresión. Entonces, se ve incluso hasta 37% de pacientes que están hospitalizados con MUSI. O sea, también en MUSI es muy frecuente la presencia de depresión, así como vimos la presencia de síndrome confusional agudo. Entonces, toma presente siempre eso, ¿no? Y otro de los grandes problemas, como le decía, es la tasa de suicidios. Generalmente en las personas mayores, especialmente aquellas de 70 años o más, ¿no?
la tasa de suicidio es bastante alta, entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Por ejemplo, en Chile, cuando hicieron un estudio, los métodos utilizados para causar suicidio encontraron altamente un 81% sobre arma de fuego, 7.7 y envenenamiento 4.1, es bastante alto. Ahora, otro de los temas importantes es que mucha de la depresión tiene una causa que puede ser reversible. Entonces, igual como cuando hablábamos de síndrome confusional agudo, hay que buscar la causa. Y si encontramos la causa, tenemos que manejar la causa. Entonces, si es algún medicamento, hay que quitar el medicamento, ¿no? Como pueden ver, antihipertensivos es un medicamento cardiológico, beta-block, igual, ¿no? Entonces, la amiodarona, en fin, todos los medicamentos que se pueden quitar pueden causar fácilmente depresión. Pero también tenemos los sedantes hipnóticos, que benzodiazepinas, ¿no? Lo que hemos visto. O sea, benzodiazepinas te daño por todos lados, entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Quimioterápicos, antidiuréticos, incluido la insulina, anticolinérgicos, ¿no? Como pueden ver, diuréticos, digoxina, todos estos son medicamentos cardiológicos por excelencia, ¿no? También alteraciones psiquiátricas, hay que tratar de arreglar esto. Alteraciones endocrinas, el hipotiroidismo o hipertiroidismo puede causar depresión, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas también, alteraciones ácido base. Entonces, igual como hemos visto para el síndrome confusional agudo, hay que tomar en cuenta siempre la presencia de hiponatremia, hipercalemia, etc. Siempre pueden estar relacionados con la presencia también de depresión. Encefalopatías, ¿no? Sobre todo hepática, encefalopatía urémica, hipoxemia, hipercapnia, ¿no? Anemia, déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Si recuerdan lo que habíamos dicho cuando hablamos de sintomatología genética, habíamos dicho que hay menor posibilidad de absorción de vitamina B12. Entonces, este puede ser un factor muy importante para la presencia no solo de depresión, trastorno depresivo mayor, sino también, como vamos a ver más adelante, demencia. Entonces, en ambos casos, cuando sospechamos, tenemos que pedir el dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Enfermedades neurológicas, en realidad cualquiera, Parkinson, cerebrovascular, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, ¿no? Traumatismo craneoencefálicos, hematoma sutural, que puede ser frecuente, ¿no? Entonces, miren, hay un buen porcentaje de pacientes que pueden tener enfermedades neurológicas y hacen depresión. Neoplasia, bueno, ni qué decir, ¿no? Cualquier persona que tiene neoplasia, definitivamente se fija solo por enterarse de la patología que tiene. Infecciones siempre hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de neurosífilis, siempre, ahora ya no se ve muy frecuentemente, ¿no? Pero algunos adultos mayores tienen sífilis terciaria. ¿Por qué? Porque lo tuvieron muy joven. Entonces, y la sífilis terciaria no se presenta pues ahí, para pasar mucho tiempo para que se presente. Entonces, va a ser esa la causa, tanto para depresión como para demencia también, como vamos a ver más adelante. Neumonía, influenza, hepatitis, ¿no? Deprivación sensorial, la hipoacusia, el déficit visual o el déficit auditivo también predispone a que la persona pueda tener depresión, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. ¿En quiénes se presenta más frecuentemente? En mujeres, pero a partir de los 80 años es más frecuente que varones. ¿Qué sistemas de neurotransmisión están involucrados? Se dice que está comprometido el sistema noradrenérgico, serotoninérgico y dopamínérgico. También, igual como hemos hablado para otras cosas, sarcopenia, por ejemplo, los factores genéticos son muy importantes, ¿no? O sea, ahí existe antecedentes familiares y lesiones en la sustancia blanca también. Entonces, hay factores de riesgo biológico y también hay factores de riesgo psicosocial, la muerte de la persona de COVID, de un ser querido, cualquier enfermedad médica o quirúrgica o mala autopercepción de la salud, incapacidad de determinar de la funcionalidad en los casos de fraude social. Como le decía, el factor genético se dice que tiene que ver con la presencia de un 30 a 40% de las depresiones que hay, ¿no? Y esto se ha demostrado ya incluso con estudios prospectivos de largo plazo, que es lo que han hecho mucho tiempo se decía que la depresión se presenta porque los padres son depresivos. Entonces era el medio ambiente el que estaba viendo. Entonces, ¿qué hicieron? En gemelos
antifisóticos, ¿no? Sacaron a un niño de la condición donde estaba y dejaron, ¿no? Obviamente, si estaba con una influencia de depresión, el primero iba a ser siempre, ¿no? Y se dieron cuenta de que también el segundo hacía igual, a pesar de tener las condiciones favorables, medioambientales favorables. Entonces, eso terminó concluyendo de que sí, exactamente, hay una relación, ¿no? Los italianos que fueron llevados en estas condiciones igual presentaron depresión. Entonces, un 30-40% de las depresiones se presentan por factores genéticos y un 60-70% obviamente será por factores ambientales. Y los factores ambientales sobre todo están relacionados con aquello que va a suceder con la vida del paciente. Hay lo que se llama la teoría del curso de vida. Si a alguien le interesa mucho la geometría, podría investigar mucho más. Hay todo un estudio ya definido sobre la teoría del curso de vida. ¿Qué dice la teoría del curso de vida en pocas palabras? Dice que aquellas cosas que afectan a la persona desde el momento mismo de la concepción, no estamos hablando del nacimiento, sino desde el momento mismo de la concepción, aquellas cosas que le vaya a suceder a esta persona van a afectar definitivamente cuando sea adulto mayor. Incluso existe la hipótesis Barker, ¿no? En el cual se dice cuando el recién nacido nace de bajo peso o nace antes del tiempo, ¿no? Prematuro, con bajo peso, así recupera su peso de manera posterior, va a ser un factor de riesgo para el ejercicio de enfermedades cardiovasculares. Y entonces, en relación a eso, se dice todas aquellas cosas que suceden en la persona como estrés persistente, ¿no? Debido a adversidades interpersonales, abuso sexual infantil, ¿no? Cualquier cosa puede terminar causando depresión. Entonces, acá se habla mucho de la teoría del curso de vida. Cualquier cosa que vaya a afectar va a terminar repercutiendo en la persona. E incluso esa teoría avanza mucho más. Hay estudios mexicanos que hablan mucho sobre el compromiso medioambiental, que dicen, ¿no? Por generaciones se puede ver qué tipo de personas se tienen. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas nacidas en el 60 tienen un comportamiento distinto, tienen enfermedades parecidas, todo. Aquellas que aparecieron en la década de 70 o de 80, lo más típico, por ejemplo, ¿no? En la década de los que nacieron entre 60 y 70, el nivel de pobreza era máximo. Y si ustedes comparan a estas personas, no porque sea bajo, pero así la situación, ¿no? Aquellas personas son más bajas en talla, por ejemplo, que aquellas personas que nacieron entre los 90 y los 2000. Entonces, afecta mucho el medio ambiente. Entonces, se ha dicho incluso que hay generaciones afectadas por una u otra condición, los de la guerra mundial, los de la guerra, nosotros la guerra interna, todo eso afectó a todo el grupo, a toda esa promoción, digamos así, de personas. Entonces, eso ya está estudiado. Entonces, igual con las personas que tienen depresión también va a presentar lo mismo. Ya les decía, hay fármacos que tienen mucho que ver con la depresión, relacionados, como pueden ver, esta primera lista es prácticamente todos medicamentos cardiológicos. Entonces, los medicamentos cardiológicos, diuréticos, digitálicos, beta-block, GECA, antagonista de los canales de calcio, etc., todos ellos están muy comprometidos con la presencia de depresión. Por lo tanto, hay que ver si usamos esto, aparece a las 4 o 6 semanas problemas de depresión, podría ser por el medicamento. Luego hay otros medicamentos, como pueden ver, corticoides, AINES, ¿no? Todos ellos antibióticos también, y los medicamentos neurológicos por excelencia, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, ¿no? Y la vastatina, que son estatinas, ¿no? Que también está relacionada con eso. La vastatina no tiene una relación cabal, hay algunos estudios que dicen que sí, pero no está todo probado. Entonces, en general, los factores de riesgo que va a tener el paciente para que haga depresión va a tener que ver con factores predisponentes que tienen que ver con estructura de la personalidad. Aquellas personas dependientes, pasivo-agresivos u obsesivos, tienen mucho riesgo de presentar depresión. Esto es típico,
sobre todo en las personas dependientes, ¿no? Si son dependientes y la persona o sea, de que depende no hace algo, la persona se va a ver mal. Y otro de los grandes problemas es también de que no hay una respuesta adecuada a situaciones de tensión, ¿no? Típico, estudiante de medicina. El examen se imprime en cuanto a los alumnos. Entonces hay que saber, hay que aprender respuestas a situaciones de tensión. Al final, el médico es de los que viven más tensionados. Y hay estudios en donde nos dicen que de las profesiones de salud el que más se suicida justamente son los médicos. Hay estudios sobre eso, entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, desde ahora ustedes tienen que manejar muy bien sus situaciones de tensión, porque sobre todo lo que van a hacer en emergenciólogos, ¿no? Los emergenciólogos todo el rato están con eso, y en cualquier circunstancia, ¿no? Luego hay la predisposición biológica que hemos visto, la parte genética principalmente. En cuanto a la situación, a los factores de riesgo contribuyentes, principalmente el problema socioeconómico. Eso tiene que ver porque el adulto mayor ya empieza a tener menos ingresos económicos. Y es más, si se jubila, peor todavía, ¿no? Y si es médico, mucho peor, ¿no? ¿Por qué? El médico, bueno, el promedio está entre 5.000 y 10.000 soles ganando, un promedio, ¿no? La mayoría de los médicos. Cuando se jubilan, ¿cuánto ganan? Si están en la ONP, no pasan de 1.000 soles. Ganan 800 y tantos, a veces no llegan ni a 900 soles. ¿Qué sucede con este médico? Pues hay mucha gente que no se quiere jubilar, hay gente ahora, hay la posibilidad que trabajen hasta los 75 años y muchos trabajan hasta los 75 años. Si no aguardamos para mayo, ese es el problema. Entonces hay que aguardar para mayo muy temprano, ¿no? Este es un grave problema. Luego la dinámica familiar tiene mucho que ver con lo que se llama el síndrome del nido vacío. ¿Han escuchado alguna vez eso? Es lo que va a suceder con ustedes. ¿Qué sucede? La pareja tiene sus hijos y entonces forman una familia muy bonito, hijos y padres, ¿no? Pero pasado un tiempo todos los hijos se van porque forman también su hogar. Y entonces se quedan los dos realmente solos y a veces si no pueden enfrentar ese problema empiezan con depresión. Entonces una dinámica familiar está relacionada con el síndrome del nido vacío, ¿no? También el grado de escolaridad tiene mucho que ver. Hay estudios, en el 2017 salió un estudio. Se me perdió, había varias diapositivas sobre eso y no lo puedo conseguir. Que se hizo con datos del INEI y que se demostró que aquellas personas que tenían menor nivel de educación tenían mayor predisposición a tener depresión. ¿Ya? Eso está demostrado también en Perú, se han hecho estudios sobre eso. Luego, pertenece a un grupo étnico, bueno, el Perú sigue siendo un país altamente racista, ¿no? Así todo el mundo diga que no hay racismo, eso es mentira, ¿no? El cholo cholea a otro cholo, ¿no? Lo típico. Después las formas de violencia, hay muchas formas de violencia, incluso el solo abandono es una forma de violencia. Por ejemplo, en la mañana hemos visto un paciente que vive solo, no hay nadie que lo acompañe. ¿Eso es una forma de violencia? Sí, es una forma de violencia, ¿ya? Y el abandono. Después, comorbilidades, bueno, la PCC cualquier enfermedad puede causar eso, ¿no? Los precipitantes, crisis propios de la edad, ya van perdiendo fuerza, van perdiendo capacidades y eso puede terminar provocando depresión. El abandono, como que ya hemos dicho, aislamiento, violencia, generalmente ya la persona adulta mayor ya no tiene amigos, se les va muriendo los amigos, los familiares y se van quedando solos. Entonces se van aislando poco a poco. Muerte de familiares y allegados, pérdidas económicas. Bueno, los adultos mayores también son un grupo muy importante al que fácilmente lo pueden estafar, ¿no? Le prometen una cosa, le sacan toda la plata y ya se acabó. Entonces, esto es muy frecuente. Hay que cuidar también eso, ¿no? La incapacidad disfuncionalidad y la dependencia. Entonces, en general, como ve, hay factores de riesgo muy importantes para la depresión. En cuanto a por qué se presenta, ya lo vimos hace un rato, ¿no? Hay tres neurotransmisores que están relacionados. Y se ha visto que la vulnerabilidad genética es un factor muy importante, ¿no? Aparte de ello, la alteración del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal también estaría comprendida con esto. En realidad esto habemos que chequear bien, porque cuando hay estudios sobre pacientes con Addison, por ejemplo, la proporción de depresivos adultos mayores es casi parecido a los que no tienen Addison. Entonces, si
que el eje suprarrenal estaría afectado, tendría que ver mucho con esto. Entonces está puesto, la literatura lo dice, por eso está puesto ahí, pero es un problema a investigar bastante, ¿no? Y como le decía, hay relación con monaminas, con glutamato y con GABA, ¿no? Entonces todos ellos estarían también comprendidos en la presencia de datos de depresión mayor. Entonces, una de las cosas importantes, como le dije en la primera diapositiva, es diferenciar bien si se trata de depresión o se trata de demencia. Entonces, tenemos que ver qué se presentó primero, si se presentó depresión o se presentó demencia. Entonces, este cuadrito nos ayuda a eso, ¿no? En la depresión, la presencia se va a presentar de forma abrupta, rápida, ¿no? A cambio, en la demencia es lento. La progresión en depresión es rápida, demencia lenta, la duración debe ser breve, pero como hemos visto hay una alta tasa de cronicidad que hay que cuidar, y en la demencia es larga, ¿no? Antecedentes psiquiátricos, puede haber depresión, demencia no se encuentra, quejas, discapacidades, y eso también es importante, ¿no? La respuesta. ¿Cómo contestan los estudiantes de medicina cuando le preguntamos algo? No sé, están depresivos entonces. La respuesta es no sé generalmente, ¿no? Eso es lo que te dicen los adultos mayores, ¿no? Te preguntas algo, no sé, qué típica frase, ¿no? Entonces, cuando escuchas esa respuesta varias veces, hay que prestarle atención, a veces no, ¿no? ¿Por qué has venido? ¿Cuál es el motivo de consulta? No sé, así empieza. Entonces ya vas tomando en cuenta, uy, para acá creo que hay un depresivo, ¿no? Esas son preguntas claves o respuestas claves que te van a ayudar a diagnosticar, ¿no? Bueno, el estado de humor siempre va a variar, las fluctuaciones pérdida de cognición puede ser fluctuantes, memoria, hay hipoglucemia, edificación y evocación, humor deprimido y puede asociarse a ansiedad, lo típico, ¿no? Ya lo que hemos visto, los dos se ven con ansiedad, ¿no? Ahí dirían los pacientes con depresión muy asociados con ansiedad, pues hay que manejar también eso. Entonces, hay que tomar en cuenta eso cuando volvamos al paciente. Y entonces vamos a los criterios diagnósticos. Esta es la parte más importante. Si recuerdan, cuando hablamos en la primera clase de evaluación integral, hablamos de una escala, ¿no? La escala de ISH que nos ayudaba a hacer screening, no te hace diagnóstico. El que te hace diagnóstico son estos criterios. El diagnóstico en el caso de depresión es eminentemente clínico. Entonces tenemos que conseguir todos esos criterios. ¿Qué nos dicen? Lo más importante es aprender ese criterio A. La presencia de por lo menos 5 de los síntomas siguientes a menos 2 semanas. Entonces el tiempo que nos requiere para hacer diagnóstico de depresión es que sean 2 semanas. No puede ser menos ni más. ¿Ya? Y entonces lo principal, ¿no?, es un estado de ánimo triste. Ya dijimos que en el adulto mayor no vamos a encontrar esto, sino que vamos a encontrar irritable. Entonces, durante la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, ¿no? Entonces, en 2 semanas todos los días está así ya. El otro síntoma importante, básico, también es anedonia. ¿Qué significa anedonia? ¿Alguien sabe, no? Desinterés. Incapacidad de sentir placer. Incapacidad de sentir placer. Entonces, disminuye la capacidad para disfrutar o mostrar interés y o placer en las actividades habituales. Esto es típico, ¿ya? Siempre cuento lo que yo he visto en las consultas. En un tiempo venía una señora con su hija y cuando vino la primera vez la hija dice, mi mamá ha cambiado mucho. A mi mamá le gustaba preparar la comida, lo que los domingos todos sus hijos y sus nietos, y ella se encargaba de cocinar, y era feliz con eso. Ahora no nos quiere ni recibir en la casa. Incapacidad de sentir placer. Lo que le hacía feliz, lo que le causaba placer, ahora ya no quiere. ¿Te das cuenta? Bastante sencillo poder reconocer estos anedonias. Hay que saber preguntar nada más. Luego, otro criterio importante es disminución o aumento de peso, pero principalmente de apetito. Disminuyó el apetito o aumentó el apetito.
Eso te ayuda mucho. Y el otro es insomnio. Más que hipersomnio, más frecuente es insomnio, ¿no? Dificultad para dormir, ¿no? Ya vamos a ver qué tipo de insomnio es el que tiene que ver con esto. Luego, el enlentecimiento o agitación psicomotriz, astenia, hay que preguntar, ¿no? ¿Se siente cansado, que no quiere hacer nada? Si te responde que sí, astenia positiva. Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa. Por mi culpa pasó esto, por mi culpa está esto. Sentimientos de culpa. Disminución de la capacidad intelectual, lo dijimos, y pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas. Entonces, esto es clave. De todo esto, tenemos que conseguir 5 síntomas. Si no, no estamos frente a un paciente con depresión. Eso tiene que quedar claro. 5 tenemos que conseguir de todo lo que está puesto acá. Bueno, el criterio B es que no debe haber trastornos mixtos, ¿no? O esquizoafectivos, esquizofrénicos. El criterio C es importante que repercuta negativamente en la esfera social. En el caso de la abuelita que le dije que no quería cocinar, repercutió en la esfera social. Ya no quiere relacionarse con su familia íntima, ¿ya? O laboral u otras áreas del paciente. Criterios de que no se explique por el consumo de sustancias tóxicas o medicamentos o una patología orgánica, y que no se explique por una reacción del duelo ante la pérdida de una persona, el criterio B. Esto también es importante, porque el duelo siempre va a causar tristeza, pero si este duelo dura mucho tiempo, ya no es normal, o si es profundo también. ¿Me explico? El duelo normalmente, ¿cuánto debe durar en una persona? ¿Alguien ha perdido familiar o no? Nadie, ¿no? Todos no tenido problemas en el COVID, no ha tenido problemas, ¿no? No perdió nadie, ¿sí? ¿Nadie perdió a nadie? Más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Un año. A mí me duró 6 meses. No sé, contesta no sé para ver qué está difícil. 6 meses, ¿no? 6 meses, un promedio de 6 meses. ¿Ya? Puede ser un poquito menos, un poco más, pero un promedio de 6 meses se tiene que resolver el duelo. Y entonces si te dicen, sí, mi mamá está triste, como me ha contado una vez, ¿no? Sí, desde que falleció mi hermano, o sea, el hijo de la señora, se ha puesto triste. Pobrecita, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que falleció? Hace 4 años. Ya, pues, ¿no? Ya no es duelo, eso ya es depresión. Que el duelo, ya lo dijimos hace un rato, había factores de riesgo, de todos los factores de riesgo, que cuál era la pérdida de un ser querido. Y muchas veces las madres aquí quieren más, a los hijos, a las hijas, ¿ya? A los hijos, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas. Eso es un factor desencadenante para la presencia de depresión en esta persona. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y otra cosa que siempre hay que tener mucho cuidado también es, el duelo es un duelo natural, se va a poner a llorar, se va a poner triste, ¿ya? Pero si afecta demasiado, si vemos los otros criterios del criterio A, o sea, si no duerme bien, si no quiere comer, si está asténico, si se siente culpable de que haya fallecido, y si tiene que tuvo intento de suicidio, completamos 5, ya no está con duelo. Así sea el primer mes del fallecimiento de la persona querida, ya no está con duelo. Este paciente ya está con depresión. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando evaluamos duelo, ya, pues no tiene que aparecer, o no tenemos que completar 5 criterios del criterio A. ¿De acuerdo? Y si no, estamos frente a un paciente que está haciendo depresión. La clasificación, bueno, para recordar nada más, que lo que estamos estudiando es el trastorno de depresión mayor, que debe ser, generalmente debe ser un episodio único, no debe haber recidiva. También existe lo que se llama depresión menor, en el cual vamos a encontrar 2 síntomas de depresión mayor, mínimo 2 semanas. O sea, de esos criterios, como el criterio A, encontramos 2 o más, decimos está con trastorno de depresión mayor, y puede tener distimia, es un estado de ánimo triste, no acompañado de otros 2 síntomas de depresión. O sea, no vas a encontrar síntomas de depresión, esos síntomas no vamos a dar en el criterio A, ¿ya? Pero sí va a estar triste, ¿no? Entonces se conoce como depresión crónica, va a afectar a otro. O sea, es, por decirlo, no es exactamente, pero es como que fuera su personalidad, ¿no? Muchos tenemos personalidades, algunos son muy alegres, eufóricos todo el tiempo, y otros parecen que están tristes todo el tiempo, ¿no? Pero cuando tú buscas
todos estos datos, todos estos síntomas no se pueden duerme bien, come bien, no está cansado nunca, etc. ¿no? Entonces no vas a encontrar. ¿Ya? Entonces hay un estado disfórico que hay que tener tibias. También puede ser trastorno bipolar, eso no estamos estudiando por si acaso, solo lo presento para que sepan que hay y que no estamos tratando de eso. Puede ser trastorno de estado secundario de las enfermedades o de las sustancias. En el DSM-5 es lo mismo, ¿no? Acá la diferencia es que en el DSM-5 se buscan síntomas principales y síntomas adicionales. Igual tiene que ser 2 semanas, entonces tiene que haber un síntoma principal de los dos que hay. Del estado triste, estado de ánimo depresivo, triste, toda la mayor parte, o irritable, y en el otro. Esos son los dos síntomas principales. Y hay que encontrar 5 o más de los demás que quedan, ¿no? Lo mismo que hemos visto: pérdida de peso, insomnio, hipersomnia, agitación, retardo psicomotor, pérdida de energía, sentimiento de culpa, la capacidad disponible para pensar, pensamiento de no te voy a hacer suicida. Si pueden seguir, si recuerdan, es casi lo mismo que hemos visto en el CIE. Entonces, cualquiera de ellos se puede usar y con eso se hace el diagnóstico. Uno de los graves problemas del adulto mayor es el suicidio. Normalmente los pacientes con trastorno depresivo mayor tienden a tener primero pensamientos suicidas y muchos de ellos van a suicidarse. Entonces, esto es importante tener presente. Y aparte de eso, cuando se quiere suicidar, se mata. ¿Ya? No es como la chica de la edad de ustedes, ¿no? Se suicidan, dicen, ¿no? ¿Qué es esto, no? Veneno para perros, veneno para ratas, en fin, cualquier cosa. Y lo digo con experiencia. Cuando estábamos en emergencia, a la semana, nosotros hacemos guardia a veces 2 veces por semana, 3 veces por semana. A la semana, 2 días a la semana mínimo, venían las chicas. ¿Qué me he tomado de esta? Que no voy a morir ya, su lavado gástrico, en fin, todas las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Al final, ¿para qué? Para llamar la atención, porque yo tengo problemas con el enamoradito, en casa, la mamá o el papá lo aprendió y ya quiere hacer sentir, ¿no? Que se siente muy mal por eso. Pero los adultos mayores no, ellos sí se matan. Y se matan de una forma bastante grave, ¿no? Usan armas de fuego. Hemos visto en Chile, por ejemplo, ahorcamiento. Se ahorcan sin ningún problema. ¿Ya? O usan métodos muy violentos como cuchilladas, otras heridas de blanca, ahorcamiento y también tóxicos. Cuando toman venenos, no toman por el veneno para la chica, ¿no? Ellos toman cosas serias, órganos sulfurados potentes. Y yo no sé por qué saben de esos órganos sulfurados potentes. No saben, yo no he visto varios pacientes que terminan en la UCI y ya no saben. No. Normalmente cuando toman órganos sulfurados potentes, no, ya no saben ya. Porque tienen, estos órganos sulfurados potentes tienen 200 o 300 veces más acción que los órganos sulfurados simples. O sea, se matan de verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No les digo cuál es, porque las chicas pueden intentar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir si el paciente tiene una tendencia al suicidio? Hay muchas cosas que te van a ayudar. Altos niveles de desesperanza, mala percepción de su estado de salud, déficit visual, mala calidad del sueño, limitación funcional. Esto es otro problema. Igual, yo ya no vi, pero un médico me contó la historia de un novelito que se metió un cuchillo grande en la boca así, y se hizo así. Se sacó todo, se le había la tráquea, los pulmones colapsados. Murió el paciente apenas sido adulto mayor, que estaba en silla de ruedas. Ya no podía caminar. ¿Qué hacía la familia? Lo sacaba de la cama, lo sentaba en la silla de ruedas, le daba su desayuno y luego lo llevaban a la jardín. Y lo dejaban ahí hasta un rato para verlo. Y en ese transcurso, probablemente en la cocina agarró el cuchillo. Lo escondió, salió normal y se metió. Entonces, va esa cosa, ¿no? Limitación funcional es un problema muy serio. Luego, tener en cuenta siempre, varón de raza blanca y viudo, fácilmente se va a matar. Entonces hay que tomar en cuenta siempre eso. Enfermedades incapacitantes, oncológicas o intentos de suicidio previo,
puede terminar siendo psicópata. Entonces, es muy frecuente la presencia de suicidios. Entonces, esto recuerden bien porque va a tener relación con lo que vamos a hablar de tratamiento. Una de las cosas muy frecuentes es que podamos encontrar a un paciente con depresión o con ansiedad. ¿Ya? Porque hay síntomas comunes, fatiga, insomnio, dificultad para irritabilidad. En el adulto mayor, cuando está irritable, tú no sabes si es depresión o es ansiedad. Hay que saber distinguir. Y una de las formas más sencillas, para eso está este cuadro, no para decir todo, una de las formas más sencillas de poder determinar si es ansiedad o depresión es el insomnio. ¿Ya? Cuando se trata de síntomas de ansiedad, ¿no? El insomnio es de conciliación. O sea, se echa a la cama y no puede dormir. Se demora mucho tiempo en dormir. En cambio, el insomnio en la depresión es insomnio tardío. ¿Qué significa insomnio tardío? Se acuesta, duerme normal, pero se despierta muy tarde. Esta persona normalmente dormía digamos, de 9 a 7 o 9 a 6 de la mañana, ahora duerme de 9 a 2 o 3 de la mañana y a las 3 de la mañana se desperta. Si ustedes se dan cuenta, deben estuviste ahí con otro novio, ¿no? ¿A qué hora se despierta? ¿No? Para mí esa es una pregunta clara. ¿A qué hora se despierta? Si te dicen que se despierta muy temprano, apaga las orejas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, es casi un síntoma patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Es propio, que te ayuda a hacer el diagnóstico de esa enfermedad, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como les decía, es evidentemente clínico. Para eso hay que hacer una evaluación correcta, con una análisis perfecta. El análisis es lo que puede salir. Y lo que le digo a los que digan a los grupos, lo digo a todos, ¿no? Cuando ustedes evalúan un paciente, cuando están frente a un paciente, antes de examinar, ustedes ya deben tener el diagnóstico. ¿Eso qué significa? Que tienen que hacer una buena análisis, sacar todos los datos que puedan. ¿Por qué? Porque cuando ya vas a examinar, tú vas a buscar una patología. Puedes no encontrarla, y ahí va a cambiar todo tu criterio. Uy, hice mal la pregunta, ¿no? Entonces tengo que volver a repreguntar para ver de qué se trata. Entonces, esto les sirve para todo, no solamente para esto, para cualquier enfermedad. Solo detectarse al paciente. Antes de examinar, ustedes ya deben saber, por eso digo, con la anamnesis uno tiene ya el 60 o 70% del diagnóstico. El examen clínico solamente es para completar el estudio y asegurarse que tiene. Y los exámenes auxiliares, como dicen auxiliares, no deben servir para nada, ¿no? No se consigue, para confirmar el diagnóstico, en realidad no debe ser así, ¿no? ¿Ya? Entonces, el síntoma básico normalmente debería ser tristeza mental, pero en el adulto mayor, ¿no? En el anciano, vamos a encontrar aburrimiento, apatía, indiferencia o irritabilidad, como he dicho, ¿no? Sí que necesariamente encontremos, ¿no? La tristeza. Y una de las cosas que se va a presentar muy temprano es la anedonia, ya lo dijimos, la posibilidad de sentir placer. Es quizás el primer síntoma que se encuentra en los pacientes, la anedonia. Entonces hay que siempre buscar eso. Luego va a aparecer sentimientos de angustia, ¿no? Pues manifestarse como nerviosismo, inquietud. O también pueden encontrarse síntomas somáticos, lo que ya dijimos, cefalea. A veces le haces todos los estudios para cefalea y no encuentras absolutamente nada. ¿Qué te queda? Se da impresión. Pues hay que buscar eso siempre. Polo esofágico, meteorismo, diarreas, tensión muscular, ¿no? Típico eso. Cuando tú examinas músculos y encuentras que están contracturados, sobre todo los cervicales posteriores, una posibilidad siempre de hacer es depresión. Luego, dentro de los trastornos somáticos, una de las cosas importantes es la pérdida de apetito y la pérdida de sueño, ya lo vimos. Y entonces la alteración del sueño, que es más frecuente, más común en los estados depresivos, es el insomnio tardío, que se caracteriza por despertar temprano. Este es un síntoma casi patognomónico de
empiezas a hacer diagnóstico de depresión rápido, es desplazarte a tener al paciente como algo que se ve, preguntarle. Se empieza muy temprano, te dice, sí, ya estamos cerca del diagnóstico. Entonces, ya hemos dicho, el diagnóstico se hace a través de los del CIE-10 o el DSM-5. Pero para buscarlo, screening siempre hay que usar el GDS o, bueno, lo que hemos visto, ¿no? El ISRH. Y hemos visto el ISRH, tantos de 30 preguntas como de 15 preguntas, tiene alta sensibilidad y especificidad, por lo cual ayuda. Ya ha sido validada y estudiada tanto en unidades de hospitalización, en residencia de ancianos, en consultas también. Esto ya lo hemos visto. Entonces, otro grave problema es que puede coexistir con otras enfermedades. O sea, hay enfermedades que definitivamente pueden causar por depresión. Hay que estar atentos a eso. Y hablamos de accidente cerebrovascular. Hay una relación bidireccional. Hasta 50% de los pacientes con accidente cerebrovascular pueden tener depresión. Cáncer, obviamente, es importante. Enfermedad coronaria. El infarto agudo de miocardio también deprime mucho a la persona. Y por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas. ¿Ya? Artritis reumatoidea, Parkinson también, diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedades agudas. Entonces, siempre va a haber una relación con algunas patologías. Muy bien. Entonces, diagnosticado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar. ¿No es cierto? Tenemos que tratar. Y entonces, cuando vamos a tratar, como pueden ver, pueden asignar de medicamentos. Ya le dije en la primera diapositiva, hay bastantes medicamentos. Y esta primera diapositiva es para decirles que ninguno de estos medicamentos se debe usar. La primera hoja, no, ninguno. Porque ahí lo dice, ¿no? Rosimao, no recomendables en ancianos, sericilina, que es una de las cosas más. Y luego los antidepresivos tricíclicos típicos, ¿no? Alguien que acá toma metilina, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Y bien. Provoca cardiotoxicidad y efectos anticolinérgicos. Y tiene efectos anticolinérgicos que puede presentar el paciente. No me confusionar, ya se olvidaron. Pero la tienda cuando me dice ustedes, tenemos conversación 2 días. ¿Sí o no? Hablamos de anticolinérgicos. Ya. Entonces, amitriptilina, mira, todos los antidepresivos tricíclicos y bueno, otros también que no deben ser usados. ¿Ya? Entonces, ¿qué usamos? La segunda lista, los antidepresivos modernos. Estos sí, casi todos los pueden usar, pero eso no quita muchas cosas. Los principales medicamentos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Tienen mayor seguridad y menos efectos secundarios. De todos ellos, escuchen, de todos ellos, el que tiene menos interacción medicamentosa y menos efectos colaterales o secundarios es escitalopram. Escitalopram es un buen medicamento antidepresivo. Entonces, dentro de los IRS, escitalopram es lo ideal. Si no hay, como sucede en el hospital, nosotros no manejamos escitalopram, ni siquiera citalopram, lo único que tenemos es sertralina. Entonces, pues, sertralina también puede ir bien. Entonces, estos 3 últimos son los ideales siempre. Los 3 primeros no recomendarlos. Luego tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Dentro de ellos, venlafaxina, como pueden ver, amplia experiencia en geriatría, ofrece mejor tasa de remisión, ¿ya? Y también iguales casas de interacciones. Duloxetina es otro medicamento, muy bueno, cualquiera de ellos. ¿Ya? El problema de venlafaxina, los pacientes se deprimen porque por el precio, pero ya sigue siendo alto. Venlafaxina es muy alta, precio muy alto. Luego tenemos otro grupo muy importante también, ¿no? Que creo que no han visto recetar, la verdad, ¿no? Los NASA, los nuevos agentes de acción mixta. ¿Y por qué? Se indica muchas veces porque tiene su acción sedante e hipnótica, o sea, te permite dormir. Si este paciente tiene insomnio, hay que darle algo que le provoque sueño, ¿no? Y también te mejora
mejora el apetito. Este paciente hemos dicho que tiene problemas de apetito, mirtazapina, es uno de los mejores medicamentos. Y bueno, hay también otro, el hidroxapatino de la situación de noradrenal, fluoxetina. Y una cosa que quiero que nunca lo olviden, ya, porque es por la clase, pero todos los antidepresivos, todos sin excepción, provocan caídas. Estos y los anteriores. Todos. Entonces, cuando indicamos antidepresivos hay que tener mucho cuidado. La probabilidad de que se vaya a caer el paciente es alta. Entonces, hay que estar atentos. Y si tenemos pacientes que hacen caída, yo no podemos indicarle, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a provocar una caída. Y como pueden ver ahí, efectos adversos, ¿no? Hipertensión o hipotensión, en el caso de los IMAO, los antidepresivos específicos, cardiotoxicidad, hipotensión ortostática, sedación, efectos anticolinérgicos periféricos y centrales. O sea, muchos efectos. Y todo eso, como visión borrosa, alteración de la memoria, confusión, todo, provoca caídas. Por eso lo digo. Todos provocan caídas para que no lo olviden, pero principalmente esto de la primera. Y los segundos no, sí, también. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden provocar náuseas, diarrea, incluso riesgo de síndrome serotoninérgico. Y los otros también. Y los NASA también igual, ¿no? Mirtazapina, sedación, ganancia de peso, agitación, toxicidad de la ósea. Y bueno, las NASA tienen ventajas en relación a otros, ¿no? En que no hay disfunción sexual. Si es un adulto mayor varón que todavía tiene relaciones sexuales, no deberíamos de privar de eso. Entonces, un medicamento ideal sería NASA. Y los otros puedo ser mencionados. Muy bien, entonces, como pueden ver, hay muchos medicamentos que hay que ir probando cuál es el ideal para el paciente. Y de eso se trata esta lámina. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, ya sea por CID-10 o DSM-5, ¿no? Hay que empezar a tratar. Y lo que quiero que entiendan es algo importante. Si los pacientes tienden siempre a suicidarse rápidamente, ¿qué hacemos? ¿Damos tratamiento rápido o esperamos? Rápido. Rápido. Esa es la diferencia con otra cosa. Cuando veamos insomnio de última clase, por ejemplo. En insomnio, tienen que demorar lo máximo para indicar algún medicamento. Acá no. Tienen que hacer todo lo contrario. Empiezas a tratar con medicamentos y luego te pones a pensar en lo demás. ¿De acuerdo? Porque si no, mientras piensas, bueno, que hagas una terapia psicológica, que no sé, terapia cognitiva, cualquier cosa, tu paciente se mató. Entonces, hay que actuar rápido y hay que buscar el antidepresivo ideal en poco tiempo, en 6 semanas. Y no solamente buscar el antidepresivo ideal, sino cuánto de dosis le hace bien. Porque recuerden lo que dijimos cuando hicimos farmacología geriátrica, hay que empezar con dosis bajas. Este es uno de las patologías en las cuales nosotros siempre tenemos que empezar con dosis bajas, bajísimas. ¿Ya? Y poco a poco se va escalando hasta encontrar la dosis adecuada. Entonces, una vez que se encuentra la dosis adecuada, se supone que va a haber respuesta y va a remitir. Y normalmente cuando ya remite no le puedes quitar el medicamento, tiene que estar mínimo 6 meses. Y bueno, en nuestra experiencia con 6 meses muy rápido, bueno, de 8 meses, un año, muchos pacientes pueden curarse. El problema es que a veces ellos no lo retiran. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven ya con los mismos síntomas y ya se apoyó crónico. Entonces, es muy frecuente que se pueda presentar recaída. La idea es que no se presente, pero hay que indicar bien a la familia y al paciente de que mínimo 6 meses, pero ya entre 8 meses y un año. Porque también te preguntan eso, ¿no? Doctor, ¿hasta cuándo va a tomar? Dice, mínimo 8 meses, ¿ah? Y si se puede hasta un año y después vamos retirando. Si empiezas a retirar poco a poco, ¿y qué sucede? Se vuelven a presentar los síntomas y ya no vas a poder retirar. De tal manera que algunos pacientes, algunos pacientes incluso toman más de 6 años. Intentas quitarle cualquier rato, igual, se presentan todas las molestias. Entonces, ya no se puede. Se tiene que quedar con ese medicamento y quedar así.
Entonces, cuando hay depresión grave, primero farmacología, estrategia farmacológica. Y luego recién piensas en las otras cosas, ¿no? Intervención psicológica, tratamiento cognitivo, terapia propulsiva, etc., ¿no? Depresión moderada, con estas cosas no lo estamos viendo, solamente estamos hablando de depresión. Bien, eso sería todo con respecto a la depresión. Y vamos a hablar ahora de demencias. Y ahí, como pueden ver en las láminas que tienen, dice trastorno neurocognitivo mayor y de parálisis de demencia. Y al costado, ¿quién está? Está Alzheimer, ¿no? Alzheimer. ¿Y por qué pongo las dos cosas? Porque la DSM-5 ya no habla de demencias. No habla de demencias. Cuando vean ustedes qué va a decir, trastorno neurocognitivo mayor. ¿De acuerdo? Más de 100 años de historia en el cual todo el mundo llamó demencia, un grupito de personas que se reunió, quieren poner su nombre posiblemente para la historia y cambiaron el nombre. Y ahora se llama trastorno neurocognitivo mayor. Pero el hecho no queda ahí. ¿Alguno de ustedes ha visto algún artículo sobre demencia? O sea, si se lo sufrió, busquen un artículo si vean si dice, ¿para qué quiero que vean? Solamente para ver si dice demencia o trastorno neurocognitivo. ¿Cómo se llaman los artículos recientes que estudian estas cosas? Y se van a dar con qué, con la sorpresa de que todo el mundo le llama demencia. ¿Ya? Demencia. Sigue siendo demencia, pero bueno, trastorno neurocognitivo mayor, si ustedes quieren. Cuando hablamos de memoria, tenemos varios tipos de memoria, no hay uno solo. Y los tipos de memoria que nos interesan están puestos acá. Uno de ellos es la memoria episódica, que significa la memoria reciente, que es la memoria reciente de aquello que te sucede al momento. Por ejemplo, ¿qué tomó de desayuno? A ver, ¿qué almorzó? A ver, Víctor, ¿qué almorzó tu día? Todo el mundo va a decir algo. ¿Qué almorzó tu día? ¿Ah? No entiendo. ¿Tú qué comiste? Nada. Estaba de dieta. Pescado con arroz. Entonces, mira, estamos recordando lo que hemos hecho hace poquito. ¿Qué sucede con las personas adultas mayores que tienen alteraciones de la memoria episódica? No se acuerdan de tomar un desayuno, no se acuerdan que almorzaron. Primero, no se acuerdan que almorzaron, y peor todavía, qué cosa almorzaron. ¿Ya? Entonces, y esta memoria episódica tiene sus centros a nivel del sistema nervioso central, como pueden ver acá, principalmente en el gyrus para-hipocampal, principalmente en el hipocampo. Este es el centro de la memoria episódica, de la memoria reciente. Y tiene otro componente más, ¿no? El tálamo, ¿no? Y principalmente, o bueno, también es importante, la corteza prefrontal. ¿Ya? Entonces, todo lo que está celestito, todo eso se maneja lo que es la memoria episódica reciente. Luego tenemos otros tipos de memoria, que no pueden ser también, por eso lo estamos viendo. Uno de ellos es la memoria semántica. ¿Qué significa memoria semántica? ¿Qué significa semántica? ¿Saben o no? Significado. Ustedes habrán visto semántica y sintaxis, ¿no? ¿Qué es sintaxis y qué es semántica? Son dos cosas importantes que se supone que no hemos estudiado. Ustedes tampoco estudiaron secundaria. Yo pensaba que son las que venían de quinto de secundaria clínica médica, ni siquiera secundaria han hecho. ¿No? Sintaxis es la forma como tú relacionas o escribes, ¿no? O sea, tiene que guardar una semántica, es el significado de las cosas. Entonces, en el mini mental, ¿cómo evalúas la semántica? ¿Alguien sabe? ¿Hay lo que está atrás? ¿Has usado alguna vez el mini mental? No. ¿Sí? ¿Y cómo evalúas la parte semántica? Bien sencillo, ¿no? Fácil. No, pero tú lo has hecho. Esta chica ha hecho, de la mañana ha hecho su mini mental y aquí No sé. ¿qué está adelante? El mini mental es una prueba bien sencilla. Tú le enseñas un lapicero y dices que
de este otro, ¿no? Ese es el otro. Entonces, la memoria semántica, como pueden ver, está relacionado con todo aquello que tiene significados. Y está relacionado entonces acá con el lóbulo temporal y inferolateral. Ahí está ubicado. Luego tenemos la memoria procedimental, que luego tiene que manejar todos los cirujanos, ¿no? Si quieres ser cirujano, solo maneja eso. Entonces, está ubicado justo en las áreas motoras, ¿no? En las áreas motoras suplementarias, ¿no? Las basales y el cerebro. Entonces, ahí está la memoria procedimental. Y la memoria de trabajo está ubicada a nivel de la corteza prefrontal. La memoria de trabajo es todo aquello que te permite hacer las cosas que haces. Por ejemplo, acá, ¿cuántos alumnos son ustedes? Somos. Total. ¿La Le debe estar mal de salud, doctor. ¿Qué le pasó? No me comentó bien, pero me dijo. Bueno, no, tampoco me importa. La cosa es que no está. Pero, ¿cuántos son? ¿20? Ya, Son 6, 15. 8, ¿no? O sea, 12 personas tienen su memoria de trabajo mala, ¿no? Por eso no lo tienen. La memoria de trabajo tiene que ver, por ejemplo, con la memoria ejecutiva. ¿Qué significa memoria ejecutiva? Planificar todo lo que vas a hacer. Entonces, si la delegada dijo, las clases va a ser a las 7, todos tienen que planificar estar a las 7 acá. Y si no están, simplemente porque no lo planifican. Entonces, ¿qué están mal? Su memoria de trabajo. Así de simple. ¿De acuerdo? ¿Qué haces, no? Te duermes toda la tarde, vas a cerrar a las 7 y ya tienes que levantar más temprano que otro día, ¿no? Cuando es a las 8:30, te levantas a las 7:30. Ahora te levantas más temprano, a las 5. Entonces, te vistes, tomas un carro que te va a dejar acá o cerca. No puedes tomar cualquier carro, estás manejando tu memoria de planificación. Y te bajas en el paradero donde tienes que bajar, ¿no? No te puede bajar 5 cuadras más allá o 10 cuadras más allá, te vas a buscar, ¿no? Tienes que bajarte justo en el sitio exacto. Estás planificando. Y luego tienes que entrar a ver en qué aula vamos a entrar y llegas al aula. Todo eso que significa planificado paso por paso todo lo que vas a hacer para que estés en este salón a las 7 de la noche. Si no, no hubieras llegado. Eso es la memoria ejecutiva. Planificar todo lo que vas a hacer. Así no se den cuenta, así no te lo tienes. ¿Quién se da cuenta de eso? Yo no agarro el carro, ahí a las 7 de la tarde. Todo eso maneja la corteza prefrontal, memoria de trabajo. Y eso tiene relación con todas las tecnologías que vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de demencia, hay 3 condiciones que nunca deben faltar para que hablemos de demencia. La primera condición es que haya una disminución de las funciones superiores. Disminución de las funciones superiores. La primera condición. La segunda condición es que haya pérdida de la independencia. Pérdida de la independencia, o sea, se vuelva dependiente. Y la tercera condición es que haya conciencia plana. Conciencia plana. Esas 3 condiciones te van a determinar si tiene o no demencia el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es clave, porque muchas veces dicen, y es lo clásico, ¿no? Como ella decía, si no me pongo a sanar a uno, te van a tomar demencia, porque no lo vuelvo a bien. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de alteración de las funciones superiores, se entiende que debe haber cualquier área que esté afectada, como memoria, lenguaje, cálculo, orientación espacial, juicio, razonamiento, abstracción. ¿Con qué se evaluó todo esto? Con el Minimental, ¿no? Entonces, por eso que el Minimental tiene esa estructura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa es evaluar la función superior. Acá le he puesto intelectual, pero lo mismo, ¿no? Las funciones superiores. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas son las funciones superiores y tiene que haber una pérdida progresiva de cualquiera de estos o varios de estos, como va a suceder, por ejemplo, en Alzheimer, ¿no? Que te van a llevar a la demencia.
Entonces, acá dice claramente, resultado de la pérdida de la independencia social, eso quiere decir que se vuelve dependiente. Y lo otro es que haya conciencia clara, como dice acá, conciencia clara. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con la demencia? Lamentablemente sigue siendo una enfermedad que va a progresar en forma irreversible. Se presenta y ya no hay forma de parar. Va a ir avanzando paulatinamente. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Una enfermedad cerebral de naturaleza crónica progresiva es irreversible, ¿no? Con déficit de múltiples funciones superiores, lo que ya le decía, lo que hemos visto hasta acá, pero que tiene conciencia clara. Eso es importante. Y la otra cosa es que esto afecte a la funcionalidad de la persona, o sea, que sea dependiente, sin alteración del nivel de conciencia. Y dentro de ellos, obviamente, el más frecuente y el más importante es la demencia por enfermedad del cerebro. Entonces, la prevalencia de la demencia está relacionada con la edad. Entonces, el principal factor de riesgo para la demencia es la edad, como para un montón de enfermedades, ¿no? Eso es lo bonito de geriatría, ¿no? Aquí muchas enfermedades, el principal factor de riesgo es edad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Antes de los 65 años no es frecuente, pero a partir de los 65 años, mira, 1.4, pero cada quinquenio se duplica. ¿Se dan cuenta? Se duplica cada vez más. De tal manera que en mayoría de 85 años tenemos más de casi el 25% de pacientes que van a tener. Y pasados los 90, 95 años, y entre 40 y 50% de prevalencia, bastante alta. Deberíamos evaluar un paciente de 93 años. ¿Qué puntaje es eso? 17, ¿no? 17, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Deterioro cognitivo, ¿de qué nivel? ¿Qué grado? Vamos a ver lo que estoy hablando. Bien, en cuanto a la epidemiología, una de las cosas muy importantes de este presente es que, según los datos de la OMS a nivel mundial para el 2015, la demencia afecta a 47 millones de personas. O sea, no hay poca cosa, ¿no? En torno al 5% de la población de edad avanzada. Y se prevé que para el 2050 van a haber 132 millones. Y aquí, ¿cuánto nos corresponderá? Pues nos toca bastante. Y ustedes deben de conocer la enfermedad, sí. Porque las cosas pediatras, ¿no? Incluso los ginecólogos se han hecho cargo de este tipo de pacientes. Incluso los ginecólogos. ¿Ya? Es una cosa muy importante. Entonces, hay varios tipos de demencia, no hay una sola demencia. Y como lo dijimos en su momento, la demencia más frecuente es la demencia por enfermedad del cerebro, que más o menos llega al 50%, acá está el 45%. Casi la mitad de las demencias son demencia por enfermedad del cerebro. Un 25% es demencia vascular. ¿Cuál es la demencia vascular? Aquella que es producida por enfermedades cardiovasculares. Un DCB te va a provocar demencia vascular. Luego tenemos un 10% por demencia por ejemplo de Levy y otro 10% por demencias mixtas. La demencia mixta es la demencia por enfermedad del cerebro más demencia vascular. Más, o sea, las dos juntas. Y otra de un 10%. Y acá está lo que le decía, por ejemplo, DSM-5 ya no habla de demencias. Es el diagnóstico para trastorno neurocognitivo mayor. El DSM-5. Ya se olvidaron de demencias. Ya no hay demencias. Pero en realidad existen. Entonces, ¿cuáles son los criterios para ser diagnóstico? Primero, evidencia de un declive cognitivo sustancial desde un nivel previo mayor a otro menor, ¿no? Que puede ser señalado por el mismo paciente, por otra persona o por el médico mismo también. Y esto tiene que demostrarse a través de pruebas neuropsicológicas. El que más se aplica y que conocemos cuál es, el Mini-Mental. ¿Ya? Pues ese es el primer criterio. El segundo criterio,
que interfiera con la independencia, porque dijimos, una condición para que haya demencia es que el paciente sea dependiente, que no esté en el contexto de un delirio, ¿no? Que ya hemos visto que el delirio afecta la parte cognitiva de la persona, y que sea atribuible, que no sea atribuible de forma primaria a otros problemas mentales como depresión, por ejemplo. Ya dijimos hace un rato, el trastorno depresivo mayor te va a causar deterioro cognitivo, que te puede llevar incluso a demencia. Entonces, en pacientes que tienen depresión, tampoco se debe aplicar Minimental. Ya lo dijimos también cuando hicimos síndrome confusional agudo, tampoco se puede aplicar Minimental a estos pacientes. Otro motivo más, depresión. ¿De acuerdo? En esos casos no debemos. Y entonces, cuando tenemos demencia, vamos a tener dos tipos de síntomas. Uno será los síntomas cognitivos. ¿Cuál será el otro? Los síntomas no cognitivos. Fácil. Entonces, dentro de los síntomas no cognitivos, mejor dicho, el principal, por ejemplo, en Alzheimer va a ser la amnesia, ¿no? Y al menos una de las otras siguientes: afasia, que es alteración del lenguaje; apraxia, ya vimos que es apraxia, ¿no es cierto? Apraxia, hemos hablado de la memoria procedimental. Cuando no puedes hacer eso es apraxia. Agnosia, relacionada con memoria semanal. ¿Ya? Entonces, alteración de todo eso. Y función cognitiva, ¿con qué está relacionado? Con memoria de qué? Ya se olvidó, ya se olvidó. De trabajo. De trabajo. Memoria de trabajo. Entonces, como pueden ver, todo aquello que hemos visto, ¿no?, en las dos primeras láminas está relacionado. Hay otros tipos de memoria más, hay otro tipo de clasificación de memorias. A eso no nos estamos metiendo. A nosotros nos interesa solamente aquello que va a comprender demencias. ¿Ya? Entonces, los síntomas no cognitivos están relacionados con síntomas psiquiátricos y de conducta, ¿no? Trastornos afectivos como depresión, ideas delirantes, alucinaciones, alteración de conducta, agresividad, irritabilidad, desinhibición sexual, que es más frecuente, por ejemplo, en demencia frontotemporal, ¿no? Conductas motoras aberrantes, agitación, trastorno de personalidad, también igual, que están relacionados con demencia frontotemporal. Entonces, hay varios tipos de demencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Puede haber demencias primarias, demencias secundarias y demencias de etiología múltiple, como son las demencias mixtas. Aquí quiero poner bien claro lo siguiente. Las primarias son aquellas que están relacionadas, que no tienen un origen, no está producido por otra enfermedad, como por ejemplo la enfermedad del Alzheimer. ¿Ya? La enfermedad del Alzheimer entonces comprende una demencia primaria. Las demencias secundarias pueden ser la demencia vascular, que ya lo hemos dicho, por enfermedades cardiovasculares. Y acá es importante señalar en demencias secundarias todo aquello que puede ser, que te puede provocar demencia, una patología obviamente. Los que te van a provocar demencia: hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, ¿ya? Déficit de ácido fólico, infecciones. Dentro de las infecciones, la neurosífilis, lo que hace lo mismo que la depresión, igual acá, la neurosífilis. Infección por VIH, infección por priones. ¿Alguien sabe qué son los priones? No. Son proteínas anormales. Proteínas nada más. Ni siquiera llegan a ser de virus. Proceso de proteínas. Conjunto de proteínas nada más son los priones. Los priones también provocan demencia, es típico. En un tiempo, en el siglo pasado, hubo una explosión de demencia con priones. ¿Por qué? Porque se infectaron las vacas. ¿Han escuchado una vez el síndrome de la vaca loca? Es producido por priones. Y entonces la gente comienza a usar carne contaminada, terminaba haciendo demencia por priones. El doctor Montalvo, él fue a México hace un año, 2 años atrás. Dice: oye, he visto un solo caso de demencia por priones. Y eso ya asusta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puede diseminarse? Se disemina en todas partes. Y ¿quién les provee de carne? Argentina. Y Argentina
legal. Mira, en Argentina también hubo un tiempo que el siglo pasado, ahora está controlado supuestamente. Supuestamente no hay. Ya, pero ha sido muy frecuente eso. Entonces, como le decía, las primarias tenemos en primer lugar la enfermedad de Alzheimer, luego demencia por cuerpo de Lewy, que tiene que ver con trastornos parkinsonianos, demencias frontotemporales y enfermos vocales, cualquiera de ellas. También hay formas infrecuentes. Y esto es lo más interesante, ¿no? A veces se encuentran formas infrecuentes que no te cuadran por ningún lado. O sea, no van a tener todas las características de lo que vos sabés. Entonces, ellos en ese siglo dicen subtipo de trastornos neurocognitivos, porque yo les he dicho, también yo lo hice, ¿no? De otra forma. Trastornos neurocognitivos, o sea, demencia por enfermedad de Alzheimer, vascular, frontotemporal, por traumatismo craneoencefálico, por cuerpo de Lewy, por Parkinson. Oímos pacientes todos, pacientes con enfermedad de Parkinson. Podría ser un día de demencias, lo que se trataría de conferencia. Trastorno neurocognitivos, como decía, por VIH, enfermedad de Huntington, ¿no? Por enfermedad periódica, como decía, o alguna otra condición médica. Muy bien, eso es aceleramos un tipo que puede haber. Entonces vamos a ver el trastorno neurocognitivo debido a enfermedad de Alzheimer. Esto siempre pongo porque me parece importante que se vea cómo es que se planteó hace más de 124 años, ¿no? 123 años, eso fue en 1901. Alzheimer examinó a la paciente y en su primer letra está escrito: ella permanece sentada en la cama con la razón de cabeza, le pregunto su nombre, respondo se lo gusta, apellido lo mismo, nombre de esposo igual. Entonces estoy casada con Augusta, sí, con cosas. Con solo 51 años, miren, ese es el problema, ¿no? Ahora sí, demencia por la Alzheimer, ¿no? Primero, no es muy frecuente esa edad. Segundo, el tiempo que duró la enfermedad fue 5 años, muy corto. Entonces, mucho duda de que haya sido Alzheimer. Se acepta que es demencia por enfermedad de Alzheimer. Dice: una mujer tímida, educada y activa, casada y madre de una niña sana y feliz, nunca había estado enferma. Y en 1901, en los primeros meses, comenzó a aislarse de su entorno, comenzó a recelarlo de la fidelidad de su marido. ¿Qué va a suceder con las mujeres que sean celosas? Van a tener de las intenciones de los que lo rodeaban y acabó entregada al miedo y a la ansiedad, pelea de memoria y compostura. Y al cabo de 3 escasos años había dejado de protestar, de evitar y se había rendido por completo. Encogida en su cama, habitualmente en posición fetal, se iba a consumir en poco tiempo. El informe del autor se señala entre otros detalles presencia de atrofia cerebral y encogimiento cerebral. Esto es lo que hace el diagnóstico, ¿no? O sea, uno tiene las dudas, pero si han encontrado esto, que es lo que te ayuda a hacer el diagnóstico, posiblemente sea así. No sabemos sobre lo que se hizo. 5 años. La enfermedad de Alzheimer, si es la principal, obviamente también tiene que tener relación con la frecuencia de las demencias en general, porque es el mayor. Entonces, de la misma manera, como puedo ver ahí, poco frecuente en los 65 años y luego se va multiplicando también, igual cada quinquenio. Y como pueden ver, más o menos entre 95 y 99 años, 45% de los pacientes presentan enfermedad de Alzheimer. Y como hemos visto para muchas cosas, sarcopenia, depresión, síndrome confusional, siempre hay un componente genético muy importante. Y en este caso, los cromosomas que están relacionados con presencia de Alzheimer son los cromosomas 21, 14, 1 y el 19. Está probado bien. Todos ellos están relacionados con presencia de enfermedad de Alzheimer. El 21 con el precursor de la proteína amiloide, el 14 con presenilina 1, el 1 con presenilina 2 y 19 con el ApoE. Hay otros más que están comprendidos, pero principalmente. Entonces, lo que más vas a ver cuando se vea Alzheimer es encogimiento cerebral. Miren cómo están los surcos en relación con un cerebro normal. Entonces, lo que decía había encogimiento cerebral. Las fases de la demencia son leve, moderada, severa y terminal. La primera hay alteración de la memoria,
cambios en la personalidad y desorientación espacial. ¿Ya? Esto es lo que nos va a dar para ese paciente que estaba bien para estación, pero temporalmente estaba en caso. Y cuando hablamos de desorientación espacial, creo que es un hecho muy común en los adultos mayores. El adulto mayor sale a la calle, como cualquier otro día, y ya no puede volver a casa. Se confunde, no llega. Y entonces, si usted, por si acaso, ve noticias, porque casi nunca ven, se supone que están estudiando todo el rato, ¿no? Ya no tienen tiempo para ver noticias. ¿Sí? ¿Qué sucede? Siempre en los noticieros, sobre todo de acá, por ejemplo, te dicen, ¿no? En la comisaría tal, tenemos a tal ancianito vestido de tal característica que se ha perdido. ¿Qué significa? Este paciente ya está, empezó su recuperación. Se pierde, salen de la casa y ya no pueden volver. Es lo típico. Entonces ya están con las siglas de lo avanzan a moderado, ¿no? En cual ya va a ser la fase, apraxia, confusión severa, hay dependencia, incontinencia, problemas para alimentarse, un deterioro bancario y en terminal están encamados, ya no hablan, ya no pueden pasar alimentos y terminan muriendo. ¿Por qué? Porque tienen o neumonía o infección urinaria. Ese es el final. ¿Cuánto tiempo pasa de comienzo hasta el final? Se calcula entre 8 y 12 años. Ahora, el asunto es ver cuándo empezó, ¿no? Por ejemplo, en ese paciente que vimos, en 2018 ya tenía problemas. O sea, ya en ese tiempo ya había empezado su deterioro. Ya avanzó bastante. Y acá está cuando se hace una relación con el mini-mental en relación a lo que hemos hablado de. Si este paciente tiene 17, está con Alzheimer moderado. Entonces, el punto de cortes va a ser 14 siempre, ¿ya? En mini-mental. Ya hablamos de enfermedad de Alzheimer severo, hoy muy severo cuando ya tiene menos de 7 puntos. Así no ocurre mucho. Los factores de riesgo están demostrados. En primer lugar, la edad, eso ya está demostrado. Cuanto a la nacionalidad y la etnicidad, hay muchas dudas, ¿no? Una de las cosas muy interesantes es que en Colombia, por el Valle del Cauca, hay un pueblo en el que todos tienen cáncer. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que descubren esto? Uno de ellos, el más arriesgado, digamos así, se fue a Japón. Y en Japón hizo Alzheimer. Y entonces empezaron a buscar, y vamos a ver cómo está la familia. Y empiezan a descubrir que la familia de esta persona también tenía Alzheimer. Luego tienen todo, y todo un pueblo con Alzheimer. Entonces las dudas con respecto a si tiene que ver con la etnicidad, ¿no? Con el grupo étnico, está ahí, puede ser o no. Eso es típico, busquen así en internet, como quieran buscar, y van a encontrar esa historia. Alzheimer en Colombia, en una región de Colombia, y van a encontrar ese dato. Y bueno, ya hemos visto que hay factores genéticos que van a aquellas personas que han tenido familiares con Alzheimer tienen 3.5 más probabilidades de desarrollar Alzheimer también. ¿Ya? Y ya hemos visto que hay alteraciones de los cromosomas 1, 14, 19 y 21. Obviamente el 21 porque está relacionado con síndrome de Down también, ¿no es cierto? Entonces, ellos también pueden tener mucho riesgo. Aparentemente, la reserva cognitiva antes de la enfermedad te puede proteger. Eso quiere decir, si es que estudias especialidad en medicina, si haces tu doctorado, tu maestría, tu postdoctorado, tienes menores probabilidades de hacer así. Tienes menores probabilidades, no crees que no tengas, ¿no? Alguna vez he visto un paciente con grado de doctor, un ingeniero, no un médico, un ingeniero con grado de doctor, no sé. Entonces, pero al menos te dicen, ¿no? Cuanto más larga sea tu educación, tu nivel educativo o el tiempo que estudias, más aparentemente te protege más. Entonces, todo el mundo hace el programa, ¿no?
¿cómo se hace el diagnóstico? Solamente se hace el diagnóstico anatomopatológico. ¿Qué significa? ¿En qué momento van a hacer el diagnóstico? Biopsia. Post-mortem. ¿No? Entonces, mientras esté vivo, esto va a cambiar un poco porque ahora con las imágenes ha cambiado un poco, pero todavía sigue solo 50 placas neolíticas extracelulares y ovillos neurofibrilares intracelulares, tú puedes hacer el diagnóstico de afectación. Pero ¿qué sucedió? Que estas placas neolíticas y los ovillos neurofibrilares también se encuentran en personas sanas, que no tienen demencia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo definimos? Lo que se dice es que va a tener mucho que ver la cantidad y la localización. Aquellos que tienen Alzheimer, por ejemplo, va a estar muy localizado a nivel de que se no está la memoria episódica en el hipocampo, ¿no? ¿Se acuerdan de en el hipocampo? Entonces se supone que ahí vamos a encontrar la medicación. Toda una foto sobre el cerebro con Alzheimer. Ahí están las placas difusas y los ovillos neurofibrilares en la parte inferior. Placas difusas, ovillos neurofibrilares, que te van a hacer el diagnóstico. También se ha buscado y se han encontrado biomarcadores, ¿no? Tanto en plasma como en líquido, ¿no? El que más se usa ahora son las neuroimágenes y las líquido, ¿no? El hallazgo de fosfotao y tau total incrementado en el líquido cefalorraquídeo te hace diagnóstico, o sea, te hace el diagnóstico probable de Alzheimer. Y lo otro que ayuda mucho son las neuroimágenes. Ya cambió mucho ahora la historia, ¿no? Cuando se hace tomografía de resonancia podríamos encontrar la zona del hipocampo disminuido de tamaño y eso te hace el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y lo que se hace también es funcional, ¿no? La resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de positrones. Entonces, ¿qué es lo que han hecho acá? Es típico, ¿qué sustrato necesita la neurona para funcionar necesariamente? Glucosa. ¿Qué glucosa? Oxígeno y glucosa. El oxígeno es un poquito difícil que tú lo puedas de isótopos, ¿no? Pero la glucosa sí lo puede poner isótopos. ¿Qué es lo que han hecho? Han llenado de isótopos a toda la glucosa y se la mandaron, volviéndonos. Entonces han empezado a tomar imágenes, una imagen de resonancia. Y lo que se ve es que cuando hay zonas donde hay hipometabolismo, o sea, la glucosa no llega bien a esa zona no está funcionando. Y en el caso del Alzheimer que han visto, justamente el hipocampo no funciona, hay hipofunción. Y si es demencia frontotemporal, la zona frontotemporal tiene hipofunción. Sencillo, fácil. Por eso digo, esto de placas neolíticas o neurofibrilares posiblemente pueda cambiar en poco tiempo, ¿no? Que los diagnósticos sean por imágenes y no tanto por anatomía patológica. Porque ya se puede. Y esto es espectacular. Acá no sé, siempre me han dado, pero nunca me han contestado muy bien. Pero en Lima, por ejemplo, hay Rosomasa, ¿no? Hay dos centros muy especializados en Lima que se dedican, tú les mandas y te hacen el estudio, pero es espectacular. Te mandan una respuesta así precisa que tiene Alzheimer, tiene demencia frontotemporal, tiene demencia vascular. Mínimo. Ya no hay fallas ahí. Estamos en ese nivel ahorita. De tal manera que dudas para que ya no podría después. En cuanto a la clínica, va a desarrollarse entre 5 y 10 años, ¿no? Desde lo del aprendizaje, de la memoria reciente, que es el que más se va a ver afectado. Si recordamos la primera diapositiva, ¿no? Como su nombre de imagen, en la memoria reciente, la memoria episódica que se va a ver alterada. Eso es lo que está. Entonces, el Minimental, ¿cómo puede determinar eso? ¿Cuál es la pregunta del Minimental que ayuda sobre eso? Hay una pregunta. Bueno, supongo que en la crisis se puede. ¿Cuál crees que nos ayuda a decir que este paciente tiene Alzheimer y que el paciente falló? ¿Qué falló? Recordar las 3 palabras que tú le dices. Le dices 3 palabras, entonces en el momento lo recuerda, ¿no? Pero después lo confunde porque le hace cálculo, le hace todo y después se recuerdan cuáles son las 3 palabras que le dije y ahí falla.
es en la memoria reciente, la que está ahí. Y si estamos hablando de memoria reciente, esa pregunta clave te ayuda mucho. No te está haciendo el diagnóstico, pero te ayuda mucho al camino del diagnóstico. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, los criterios diagnósticos de enfermedades, hay muchos criterios, incluso la Asociación Americana ha sacado hace poco, pero estas son las más prácticas, ¿no? Enfermedad de sangre probable cuando hay demencia, cuando se recibe por examen clínico, por un test que puede ser mental, déficit de dosis más áreas cognitivas, empeoramiento de la memoria, de otras funciones cognitivas, sin trastorno de conciencia, ya lo dijimos, que haya empezado entre los 45 y 90 años, o sea, el paciente de 100 a 100, ¿no? 51 años, pero frecuentemente se presenta más de 65 años. Entonces, la demencia por enfermedad de Alzheimer se clasifica en dos grupos: demencia de enfermedad de Alzheimer de presentación temprana, que son aquellos pacientes que se van a presentar antes de los 65 años, y demencia por enfermedad de Alzheimer de presentación tardía, más de 65 años. ¿Ya? Eso es lo que. Y bueno, para apoyarse hay que hacer deterioro de funciones cognitivas superiores, capacidad para realizar tareas cotidianas, historia familiar y bueno, lo que dijimos de resultados de exámenes complementarios. Entonces, como en todo lo que hemos conversado, hablamos de fertilidad, habíamos dicho que hay dos escuelas, ¿no? En todo sitio hay la escuela americana y la escuela europea. Cuando hablamos de psicología también, igual para eso también existen dos escuelas. Y la que es más práctica es la que estoy presentando acá, que es de la escuela europea, específicamente de la escuela francesa. Dubois es un médico que trabaja en Francia, en los hospitales de Saint-Étienne. Entonces dice, simple, para hacer el diagnóstico, ¿no? El criterio A y más, al menos uno de B, C, D y E. Entonces, ¿qué es el criterio A? ¿No? Trastorno de memoria episódica, o sea, trastorno de memoria reciente, ¿no? Que sea progresivo y gradual, al menos 6 meses, que puede ser comunicado por paciente o por otra persona. Y este trastorno de memoria tiene que ser demostrado por test neuropsicológicos, en este caso, menta puede ser, ¿no? Y este efecto de memoria episódica puede ser aislado o asociarse a otras alteraciones cognitivas. ¿Y esto por qué se puso? Porque se encontró de que hay 3 condiciones en la escala cognitiva. Una persona normal, condiciones, ¿no? 3 condiciones. Una persona normal, una persona con deterioro cognitivo leve y otro con demencia. Solamente hay 3 condiciones cuando se evalúa estudios cognitivos en las personas. Por eso que ponen esto, porque cuando se estudió el deterioro cognitivo leve, se encontró que podía ser amnésica y no amnésica, que podía ser monodominio o multidominio. Entonces eso dividió en 4 grupos el deterioro cognitivo leve. Por eso que esos van a pasar a la demencia. Por eso que se pone que puede ser aislado o junto con otros síntomas, cuando es multidominio. ¿Ya? Ahora, se puede adicionar, como dijimos, presencia de atrofia neurotemporal específicamente pérdida del hipocampo, de la amígdala y del corteza intermental. O puede encontrarse una disminución de beta-amiloide 42 y aumento del tau total o del fosfotau, que ya les señalé hace un rato, ¿no? Lo otro es que hay alteraciones de neuroimagen funcional con tomografía por emisión de positores, hipometabolismo de glucosa, como lo dije, ¿no? En las regiones temporales, o sea, en la zona que está afectada, y con la presencia de evidencia de una mutación autosómica, ¿no? En familiares. También, como componente de la enfermedad de Alzheimer se van a presentar otros trastornos como agitación, ansiedad, depresión, desinhibición, adicción, delusiones, alucinaciones. Entonces, lo más frecuente que se ve en pacientes con Alzheimer es o depresión o psicosis, o sea, delusiones o alucinaciones. Eso es lo más frecuente. Entonces, tú no puedes mejorar memoria, pero sí puedes controlar depresión y puedes controlar psicosis.
De tal manera que cuando controlas cualquiera de ellos, tu paciente aparentemente mejora. Y entonces cuando tienes un paciente con Alzheimer y mejora estas cosas, la familia muy agradece, mejoró bastante. No ha mejorado de la memoria, pero sí ya quedan manifestaciones que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, para hacer estudio de demencia y descartar si es de Alzheimer, sí está relacionado con lo que hemos hablado, ¿no? Función tiroidea, porque no es el hipotiroidismo, medir vitamina B12, hacer serología de sífilis, hacer estudios para VIH, si es posible, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay que descartar siempre de que se trate de una demencia secundaria. Porque si fuera demencia secundaria, sí hay probabilidad de mejora. ¿Por qué? Si es por hipotiroidismo, la levotiroxina va a mejorar. Si es por déficit de vitamina B12, da vitamina B12 y va a mejorar. Entonces, siempre hay que buscar de que no sea una demencia secundaria. Muy bien. Ya hablamos de los marcadores, que fue tau y tau total, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico en el encefalografía. Una manera muy sencilla de poder manejar todas las demencias es desde acá. Hay que buscar siempre amnesia precoz. Si encontramos amnesia precoz, puede ser tres patologías. Si a la amnesia precoz se le junta afasia, aplasia y agnosia, estamos frente a un paciente con la enfermedad de Alzheimer. Si su condición es fluctuante, ¿no?, y rasgos parkinsonianos, demencia por cuerpos de leve, ¿no? Eso lo preguntaste en la mañana. Y si hay signos neurológicos focales, demencia vascular. Ahora, si no hay amnesia precoz, pero hay cambios de comportamiento, ¿no?, estamos frente a un paciente con demencia frontotemporal. Este es el cuadro más sencillo para poder hacer diagnóstico diferencial de los tipos de demencia. El tratamiento se dice que se puede dar inhibidores de la colinesterasa. ¿Para qué sirve la colinesterasa? Inhibe la enzima que degrada la colesterol. Que degrada la acetilcolina. Entonces hay que inhibir ¿para qué? Para que aumente la acetilcolina. Bueno, han hecho eso y ¿qué ha sucedido? Ningún efecto. No pasó absolutamente nada. Y luego probaron con antagonistas del glutamato, ¿no?, específicamente del receptor NMDA, que se debe usar para pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada grave. ¿Cuáles fueron los resultados? Ninguno. No pasó nada. Por lo tanto, en la actualidad incluso se están probando ya medicamentos biológicos. Y ninguno ha dado resultados, ni siquiera los medicamentos biológicos. En Estados Unidos, hace 2 o 3 años atrás, aprobaron un medicamento para Alzheimer, ¿no?, cuyo tratamiento anual bordeaba los $54,000. Hay gente que pagó, hay gente que tiene mucha plata, por si acaso. 2 años después, los resultados no han visto nada que ver. Gastaron más de $100,000 para nada. No hay. Entonces, probablemente el camino por el que se está yendo más es lo mejor. O sea, estamos buscando ya quizás la parte final de la enfermedad, donde ya no se puede cambiar nada. Entonces, lo que hay que hacer es buscar mucho antes, ¿no? Y ese es el camino que apuntan muchos investigadores, pero no encuentran nada. Por lo cual, demencia por enfermedad de Alzheimer es intratable, pero va a encontrar geriatras, y no sé si contratan ustedes con geriatras o con terapeutas, que le van a decir, bueno, sí, tratamiento anticolinesterazo, o tratamiento no tienen idea como la melanina. No hay resultados positivos. En un estudio que se hizo valorando todos estos medicamentos, concluyeron que lo único que podría mejorar es su calidad de vida. Y la calidad de vida, escuchen bien antes que noten, la calidad de vida se evaluó hasta 100 puntos. Y este estudio demostró que podía cambiar, no recuerdo bien si de 89 a 90 a 88 o 87 puntos. O sea, de 100 puntos
mejora la calidad de vida en 1.5%. Mejora la calidad de vida. Justifica inversión. Porque por si acaso, por ejemplo, la fumina viene con Oxford, que tiene tabletas opaques, tan carísimos. Una caja por encima de 300 soles. Y te dura para 18 días. Para eso resultado. Pero van a ver que hay geriatras, y en el propio hospital hay geriatras que indican. Los tres geriatras, no somos cuatro. Los tres indican, me mantengan por mayor, para ver lo que recibo de bastimina, que es lo que lleva más frecuentemente y reciben también. Los resultados no son buenos, no hay, o sea, tiene que tener estudios probados, ¿no? De tal manera que aquellos que recetan esos productos ya no me visitan, ya no me invitan cenas, nada. ¿Por qué? Porque dije, no recito, no me entrego porque te dan, pues, nuestra médica, no indico. Y eso es lo cierto, ¿no? No hay. Ahora, ¿por qué indicarán los otros médicos, no? Hay otro trastorno demencia vascular, no pasamos 2 segundos, ¿no? Hay que tratar de acabar en 5, ¿no? Bueno, las otras demencias también son importantes, y dentro de ellas tenemos la demencia vascular, que es producido por presencia de enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una asociación entre la presencia de enfermedad cerebrovascular y la demencia, entre 3 a 6 meses. O sea, después de la enfermedad cerebrovascular debe pasar 3 a 6 meses y se presenta la demencia. Esa demencia es vascular. Si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, el requisito es que debe haber una relación entre SB y demencia. Yo hemos visto que es el 25%, esto también lo hemos pasado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad, tabaco, todo lo que ustedes conocen. Y entonces, si es demencia vascular, va a haber demencia por cualquier tipo de lesión que haya, ¿no? En el cerebro. Puede ser una lesión multiinfarto, entonces habla de demencia multiinfarto. Si es un infarto estratégico, por ejemplo, solamente una arteria, la cerebral media, es demencia por infarto estratégico. También puede ser por pequeño vaso, o por hipoperfusión, o por hemorragia, ¿no? Ahí está la clasificación. Entonces, las dos fuentes principales para el diagnóstico es la clínica y prueba de neuronal. Igual, si dijimos primero que tiene que haber relación entre el DCB y la demencia, también es importante que haya neuroimagen para hacer diagnóstico de demencia. Sin neuroimagen no hay diagnóstico de demencia vascular. ¿Ya? Entonces, ahora, los síntomas van a ser síntomas focales, lo típico. Esta prueba de escala de isquemia de Cachis ayuda mucho, a pesar de que, como ven, tiene muchos años. Se hace estas preguntas y cuando la puntuación es menos de 4, se dice que es un trastorno degenerativo, o sea, enfermedad de Alzheimer. Cuando la puntuación de 4 a 7, no sabemos si es como es, y puede ser demencia mixta, y cuando es mayor de 7, sí, demencia vascular. Y entonces, como le decía, el requisito necesario, neuroimagen. Y en la neuroimagen, ¿qué vamos a ver? Alteraciones como infartos del vaso grueso, infartos lacunares, que son infartos pequeños, o leucocariosis. Y acá vamos a ver todo. Infarto de vaso grueso, ¿de qué es? Arteria cerebral medio. Infartos lacunares, esto decía resonancia. Infartos lacunares, menos de nosotros. Y lo otro, la leucocariosis. La leucocariosis son lesiones hipodensas periventriculares. Entonces, cualquiera de esas 3 imágenes te va a hacer diagnóstico de demencia vascular. Bueno, el tratamiento es lo mismo para cualquier enfermedad. Si es hipertensión, hay que manejar hipertensión, diabetes, dislipidemia, lo que sea. También se ha dicho que se puede usar los inhibidores de la esterasa. No hay una prueba contundente sobre eso. Luego tenemos demencia por cuerpos de Levy, que
que tienen que ver con declinación cognitiva progresiva. Puede haber alucinaciones y parkinsonismo. Es una forma fácil de saber que estamos frente a un paciente con demencia que haya parkinsonismo. Y la demencia frontotemporal, como les dije hace un rato, lo principal que se va a presentar es, bueno, obviamente, alteraciones frontotemporales, o sea, va a disminuir el volumen frontotemporal. Y la característica principal es que va a haber trastornos de conducta como desinhibición, cualquier tipo de desinhibición, principalmente desinhibición sexual. Entonces, esto te va a hablar de demencia frontotemporal, que acá está la imagen, ¿no? Hay una atrofia frontotemporal marcada, tenemos acá, comparación de todo, atrofia frontotemporal. Esto te hace